La movilidad urbana está en pleno proceso de transformación. Nos movemos de una manera distinta y la ciudad también. Mandatos europeos como la delimitación de la zona de bajas emisiones o la llamada electromovilidad cambian el paradigma y marcan retos de ciudad. De todo ello hablamos hoy mano a mano con el concejal de movilidad Francisco Navarro, primer teniente de alcalde también, entre otros cargos. Bienvenidos. La movilidad cambia. Yo tendría pues unos 10 años, porque en cuanto sacaban el carro que se venía en Albacete, yo me subía. Sí, me gustaba mucho venirme. Y hoy ya hablamos, por ejemplo, de electromovilidad. En la capital, con una flota de autobuses urbanos que espera ser 100% eléctrica en 2026. Una manera de movernos en la ciudad que cambia y que trae retos, desde la delimitación de la zona de bajas emisiones al uso del patinete para desplazarnos. 128 han sido denunciados, un 20,5%. 1 de cada 5. La mitad por no llevar casco y 1/3 de las denuncias por circular por zonas peatonales o por aceras. Y son casi a diario los alcances o impactos que hay de vehículos con patinetes. Objetivo principal, reducir accidentes y hacer de Albacete una ciudad más amable, respetuosa y accesible. Una movilidad sostenible conlleva sensibilización, inversión y actuaciones. El alcalde me comentó, quiero hacer un recorrido con vosotros, hacer un paseo por la zona que tú me digas. No nos puso ni ubicaciones ni nada. Y de ese paseo sale una reforma integral de los ejidos de la feria para mejorar la accesibilidad aquí. Sobre la mesa queda ahora ese nuevo plan de seguridad vial, un pliego para el transporte urbano o la zona de bajas emisiones. De todo ello hablamos hoy mano a mano con el concejal responsable del área, Francisco Navarro, quien también es presidente del consorcio del circuito de velocidad, que este mes abre de nuevo sus puertas, así que tenemos mucho para hablar hoy. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos de Albacete, del devenir de la ciudad y lo hacemos, les voy a presentar rápidamente a Francisco Navarro, es el concejal de Movilidad y Feria. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Concejal, hoy queríamos, pues lo dicho, hablar de Albacete. También llegados a este punto, ¿no? Estamos a las puertas de un mes de diciembre en el que, bueno, pues hacemos balance también de lo acontecido. Llegamos en una época en la que el movimiento político es evidente ya, mitad de legislatura, y sí que me gustaría, pues también como primer teniente de alcalde, pues preguntarle qué ha pasado en estos 2 años, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cuál es la valoración que puede hacer llegados a la mitad, ¿no?, de los objetivos, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que el balance que se puede hacer desde el equipo de gobierno es altamente positivo. En estos 2 años, un poquito más ya de gestión, desde las elecciones de 2023, con un gran número de proyectos en marcha, que poco a poco tienen que ir viendo la luz, y también con una ciudad absolutamente viva, con una ciudad que se mueve sin parar a través del deporte, que disfruta sin parar a través de la cultura y multitud de acontecimientos culturales, una ciudad que se proyecta hacia el exterior cada vez con más solidez y cada vez con una imagen, bueno, pues más atractiva. Y si bien contamos el paso del tiempo por ferias, quizá ya llevamos más de la mitad de las ferias que tenían que tener lugar en esta corporación. De esta corporación nos queda nada más que la feria del año que viene, y creo que, hablando de la feria, que también es santo y seña de la ciudad, pienso que ha vivido mejoras sustanciales en diversos aspectos, y ya es complicado mejorar nuestra feria, pero también la adopción de determinadas medidas que contribuyan a que siga siendo una herramienta útil para proyectarnos hacia el exterior, para que la feria, que cada vez es de más masiva afluencia, pues en cierto modo, y por que se entienda lo que quiero decir, que no se nos vaya de las manos y que sujetemos pues todo el fervor que existe también fuera de Albacete por visitar nuestra feria. De manera que
yo creo que se puede resumir en que se está haciendo una gestión consciente de cuáles son las necesidades de la ciudad en todos los aspectos y una gestión seria y responsable con miras y con proyección hacia el futuro. Pues mira, concejal, ya que ha mencionado la feria y es ese motor económico también que decimos que mueve la ciudad, que si hacemos balance del año es uno de los acontecimientos que siempre sale a relucir. Y en este caso sí que se celebraba, por ejemplo, bueno, pues la decisión de ese vallado perimetral para facilitar el montaje, que, bueno, pues que ha supuesto que ha tenido gran aceptación. De hecho, los hosteleros en su propio balance era una de las cosas que agradecían y que mencionaban como una novedad que viene para quedarse. Son decisiones que decimos engrandecen no solo a quienes nos visitan, sino a los que hacemos la feria. Y me meto, oye. La feria la hacemos todos los albaceteños. Como concejal de feria siempre lo digo, que nuestra misión es ordenar un poco el devenir de tantos miles y miles de personas que quieren venir a nuestra feria. La feria es lo que es gracias a los albaceteños en primer lugar, pero también a los visitantes que recibimos, que se impregnan de ese espíritu de los albaceteños, de concordia, de disfrutar, de ser absolutamente transversal y que aquí cabe todo el mundo. De manera que nosotros ese éxito o esa aceptación de esa medida en concreto, como otras de las que podríamos hablar, al final es recibir y ser capaces de poner en práctica, recibir las peticiones, recibir las sugerencias y ser capaces de, bueno, pues de implantarlas. Y desde luego todo lo que tiene que ver con la seguridad, aunque no sea lo más vistoso, aunque no sea lo más festivo, aunque no sea lo más llamativo, desde luego yo creo que es de lo más importante, porque la seguridad es lo que nos garantiza la tranquilidad y la posibilidad de disfrutar. Cualquier acontecimiento en materia de seguridad, cualquier acontecimiento desagradable que no hubiera podido atajarse, desde luego arruina cualquier fiesta y desde luego arruinaría nuestra feria. Por lo tanto, siendo esa una de las principales razones por la que nuestra feria es grande, pues hay que seguir trabajando en ese sentido, más allá de lo visible, que es lo que a todos nos gusta. Fíjese, seguridad y movilidad son dos áreas que yo creo que están íntimamente ligadas, ¿no?, a la hora de, bueno, pues de pensar también en esos planes a futuro. Sí, desde luego, a todos los niveles. Si hablamos de feria, desde luego, porque una buena parte de la movilidad se fundamenta, o de las medidas de movilidad se fundamentan en proporcionar y garantizar la seguridad necesaria, pero a todos los niveles, la seguridad vial o la seguridad en general con la movilidad urbana, pues tiene desde luego muchísima relación, y tengo ese privilegio añadido al de ser responsable de movilidad en el Ayuntamiento, de estar en permanente contacto con nuestra policía local, también con nuestro servicio de extinción de incendios, que tiene muchas veces que aportar en cuestiones que tienen que ver con la movilidad, porque ellos obviamente para garantizar nuestra seguridad y para atender cualquier emergencia tienen que moverse por la ciudad, y hay que escucharles, y así lo hacemos en todas las propuestas o observaciones que nos realizan. He tenido la suerte en otro tiempo de ser concejal de seguridad también, y desde luego es cierto lo que estabas diciendo, hay una estrecha ligazón entre las medidas de movilidad y las de seguridad. Bueno, pues si hablamos de movilidad, hay un tema del que llevamos hablando ya mucho tiempo, viene de un mandato europeo, y es esa zona de bajas emisiones, que se preveía, bueno, pues que estuviera un poco planificado para 2025, se han ido las fechas un poco aplazando. No sé en qué punto está esto, concejal. Pues está en una parte ya muy próxima al final. Yo, sobre esta cuestión, siempre es necesario subrayar que los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes estamos obligados por la Ley de Cambio Climático a establecer una zona de bajas emisiones. Es una obligación que el concejal de movilidad o de medio ambiente en cada ayuntamiento lo habrán organizado de una manera, el alcalde en definitiva, es una obligación que tiene que cumplir, y como tal obligación implicaría, bueno, consecuencias incluso personales en el caso de no cumplir con que tu ayuntamiento, que está regido bajo tu responsabilidad, no atendiera esa obligación. Pero el Gobierno de España ha dado un paso más para garantizar lo que considera el Gobierno de España que tiene que ser el cumplimiento de esa ley, que posiblemente en la transposición al derecho español es mucho más exigente, por decirlo de alguna manera, de lo que se ha hecho en otros países. Ese paso más allá al que me refiero por parte del Gobierno central
es que está vinculando y condicionando subvenciones de fondos europeos, y no solo de fondos europeos, a no ya la implantación de una zona de bajas emisiones, sino a la efectividad de la imposición de sanciones por parte de los ayuntamientos a los ciudadanos que pudieran transgredir las medidas contempladas en esa implantación de zona de bajas emisiones. Es decir, el Ayuntamiento de Albacete, como cualquier otro ayuntamiento, puede ver peligrar las subvenciones que recibe si no establece un sistema de multas a los ciudadanos por no cumplir con la zona de bajas emisiones que se implante. Aquí no está definida todavía, estamos tratando de llegar a un acuerdo con los grupos políticos del ayuntamiento, con los que son conscientes de que tenemos que cumplir esta obligación, porque, abro un paréntesis, se nos puede decir que no hagamos nada en relación con la zona de bajas emisiones. Y hay una moción del grupo político Vox que se va a ver el próximo jueves en el Pleno. Además que han sido muy duros porque han mostrado una oposición rotunda a cualquier avance en este sentido. Claro, pero es como si alguien dijera, oiga, no cobre usted el IBI. Pues es que el ayuntamiento no puede tomar la decisión de no cobrar el IBI o el impuesto de vehículos. El ayuntamiento no puede tomar la decisión contra la ley de no aprobar una zona de bajas emisiones. Lo que podría haber hecho un grupo político que está en contra de esa medida es venir a plantearnos al equipo de gobierno la manera de cumplir la ley que menos impacto pudiera tener en los ciudadanos, que es lo que al final está pretendiendo. Nosotros siempre hemos dicho que cumpliríamos la ley, pero tampoco queremos generarle problemas innecesarios a nadie, y menos a quienes menos renta tienen, es decir, a quienes no pueden cambiar su coche porque no tienen recursos económicos suficientes para cambiarlo. Cualquiera que tenga capacidad económica no le resulta un grave problema actualizar su vehículo, si le supone un problema a quien no tiene esos recursos económicos. Pero nosotros, que en ningún momento hemos recibido por parte del grupo político Vox una propuesta sobre plantear una ordenanza, que al final es la aprobación de una ordenanza aquí de lo que se está hablando, pues obviamente tenemos que tratar de encontrar el máximo acuerdo posible. Concretamente, y me estaba refiriendo a las ayudas y subvenciones, el precio que hoy pagan los albaceteños y también los ciudadanos de cualquier municipio que se haya acogido a las ayudas por el transporte urbano, el precio que pagan por subir en el autobús, que es muy reducido, es porque hay una subvención por parte del Estado y también una reducción que asume el propio ayuntamiento. Esa reducción de precio se reparte, se asume compartidamente, de manera compartida, entre el Estado y el propio Ayuntamiento de Albacete. Bien, esa ayuda que se recibe del Gobierno central ya está negro sobre blanco en el condicionado de esa subvención, la efectividad de las multas de las que me vengo refiriendo por la implantación de una zona de bajas emisiones. Es decir, nos estamos jugando dinero como ayuntamiento, nos estamos jugando que los ciudadanos de Albacete puedan seguir pagando un precio reducido en el uso del transporte urbano, o bien que para que los ciudadanos de Albacete tengan ese precio reducido, el ayuntamiento tenga que doblar el esfuerzo económico para mantener ese precio, de manera que tendríamos que restarlo de algún otro sitio. A mí me gustaría que quien plantea que no se hagan determinadas medidas, alternativamente diga las consecuencias, que son siempre económicas, cómo las paliamos, de dónde sacamos el dinero que implicaría hacer tal cosa o no hacer tal otra. Yo creo que el rigor que cualquier votante exige, yo represento, y así tengo que hacerlo, a todos los votantes de la ciudad, los que votaron en su día al Partido Popular y los que votaron a cualquier grupo político. Yo creo que nos exigen rigor. Yo creo que los ciudadanos y los votantes nos exigen que cuando planteemos algo lo hagamos con la conciencia y el conocimiento también de cuáles son las consecuencias de aplicar esa medida que se está proponiendo. Por lo tanto, si de verdad se quisiera favorecer el cumplimiento de la ley y también pues las medidas de movilidad, que estamos hablando en este caso de movilidad o de cualquier otro ámbito, pues se plantearía la alternativa, no solamente el exabrupto, si me lo permite, de barra de bar.
Bueno, todo esto son medidas que van encaminadas a un transporte más sostenible en las ciudades, como es Albacete. Concejal, ¿qué se ha hecho en Albacete? Es decir, ¿cuál es la política que está siguiendo el equipo de gobierno pues, para conseguir ese objetivo? Que ciudades como Albacete pues, fomenten ese transporte más sostenible y se dé un paso en este sentido, ¿no? Que ya no sea solo pues, ese esfuerzo económico que decíamos, sino que se cambie la mentalidad de cómo nos movemos en la ciudad. Bueno, hay una cosa yo creo que importante, y en esto de la implantación de zona de bajas emisiones siempre hemos dicho que el esfuerzo mayor va a procurar hacerlo el ayuntamiento precisamente a través del pliego de transporte urbano, en el que se viene trabajando desde el mismo inicio de la corporación. Yo quiero decir, abriendo otro paréntesis, que ya en 2022 el Grupo Popular en la oposición planteó la necesidad de ya en ese momento, es decir, en febrero de 2022, que el ayuntamiento se pusiera a trabajar en ello porque éramos conscientes de que iba a llevar mucho tiempo preparar un pliego de transporte urbano para 10 años con rigor y con conocimiento de las necesidades verdaderas y reales de la ciudad, no solamente en este momento, sino en esa proyección a 10 años. Pues en la parte final en la que nos encontramos del estudio de viabilidad económico-financiera, es decir, cuánto dinero hace falta para cubrir las necesidades que se nos han ido transmitiendo por parte de usuarios, vecinos, etcétera, pues desde luego la implantación de vehículos eléctricos en ese estudio económico y en ese plan, en ese modelo de transporte urbano, es algo que ya está decidido en los orígenes, como digo, de la corporación, porque es la tecnología hacia la que a día de hoy se está dirigiendo ese sector. Nosotros tuvimos a principios de la corporación una visita a Madrid, a la empresa municipal de transportes. Son 2.300 autobuses los que tiene este organismo, por lo tanto conocen todos, absolutamente toda la tecnología existente a día de hoy, y ellos se han inclinado por esa tecnología, la de autobuses eléctricos, porque es la que entienden que tiene más futuro y es la que entienden que procura el mejor servicio para los usuarios. De manera que, analizadas las razones, ya llegamos a esa conclusión y, contestando a la pregunta, pues ese es un ejemplo de esas medidas que un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Albacete, pues pone en práctica. Por una parte, como medida efectiva, por otra parte, bueno, pues un poco ejemplarizante o un poco para poner encima de la mesa y que se visibilice o se visualice la necesidad de, bueno, pues, utilizar medios de transporte que, más allá de la libertad que se pueda plantear y que compartimos, pues realmente lo que proporcione sea una utilidad a quien necesite desplazarse y una utilidad al conjunto de ciudadanos, porque es verdad que cualquiera puede plantear esa libertad de utilizar su vehículo por donde quiera, pero no cabe ninguna duda que cualquier ejercicio de libertad debe también contemplar no invadir espacios de los demás, y al final el espacio público es de todos, tan de todos como los que van a pie o los que deciden utilizar su vehículo. Estamos haciendo un plan de seguridad vial que tiene mucho que ver también con los modos de movernos por la ciudad, y no cabe ninguna duda que Albacete es una ciudad muy propicia para desplazarnos andando. Yo creo que es el 70 o el 75% de los desplazamientos que se producen, y hay mucho desplazamiento innecesario o prescindible en vehículo privado. Yo tengo mi coche y lo uso pues cuando lo considero necesario, desde luego, cuando lo considero conveniente, pero es verdad que reduciríamos mucho la siniestralidad cuando, bueno, pues utilizáramos el coche en los momentos verdaderamente necesarios. Yo no creo que esté diciendo nada que no sea compartido por la inmensa mayoría de la gente, que al final todos en un momento o en otro somos peatones y vemos cómo se hace un uso indebido por parte de otros del coche, como que se salta un paso de peatones, alguien que no respeta adecuadamente la velocidad, etcétera. Todos como peatones hemos sufrido a un usuario de la vía que no hace un uso correcto. Pues, por lo tanto, de lo que se trata es de tomar conciencia, y yo creo que también a través de la aplicación de este plan de seguridad vial, donde queremos implicar a todos los agentes, padres de escolares o niños que van a instalaciones deportivas diariamente, personas mayores, bueno, pues tomar conciencia de lo importante que es tener una movilidad racional
Es un reto para el equipo de gobierno, me refiero, porque es lo que decimos, cuando hablamos de movilidad, pues entronca también otras muchas áreas, entronca un cambio de mentalidad que llega, pues que traspasa una legislatura, cuyos beneficios se van a ver seguramente de aquí a más años, ¿no? Y que requiere pues esas decisiones valientes que no siempre pues se llegan a tomar. ¿Cómo se reciben las críticas en este sentido? Porque venía hace no mucho la oposición del Grupo Municipal Socialista pues también acusaba directamente a este concejal, a esta materia, ¿no? En no haber hecho nada en este sentido en los últimos años, en lo que va de legislatura. ¿Cómo se reciben las críticas cuando uno desde dentro sabe que las decisiones que hoy se toman pues que conlleva un cambio de mentalidad, conlleva campañas, conlleva un plan que lo que decimos, los beneficios se van a ver a largo plazo? Ha pasado con la peatonalización, por ejemplo, ¿no? También ha habido que esperar un poco para ver ciertos resultados. Bueno, yo creo que esa política cortoplacista y además, vuelvo a lo que decía hace un momento, de poco rigor, pues es el recurso de quienes al final no tienen un bagaje que ofrecer. Como concejal de movilidad urbana en la Corporación 2015-2019 tuve la oportunidad de impulsar el plan que ha supuesto la peatonalización, y no solamente la peatonalización, la transformación del centro, además con el consenso que hay que siempre subrayar y agradecer del conjunto de los grupos políticos que tenían presencia en el ayuntamiento en aquel momento, de manera que ese inmovilismo, desde luego en mi persona y en lo que tiene que ver con la corporación 2015-2019, creo que queda acreditado que no es así. Es más, han vivido de las rentas y del fruto de ese trabajo, sin negarles en absoluto el mérito de haber puesto en práctica algo que también contaba, hay que decirlo, con el consenso de este grupo en la oposición. Y también se hizo en aquella corporación el plan director del transporte urbano, que fue un estudio de la mano de los usuarios, de la mano de las asociaciones de vecinos, que fueron incapaces de implantar hasta septiembre de 2022. Y ya he dicho que en febrero de 2022 presentamos una moción donde instábamos a la aplicación de ese plan, que habían guardado en un cajón, que creaba la línea H, que por primera vez se introducía una línea de autobús en el barrio del Pilar y que bueno, pues atendía una serie de mejoras en el transporte que existen hoy, pero que no existían en 2018, y como no lo aplicaron tampoco en el 19, ni en el 20, ni en el 21, en septiembre de 2022, como digo, y no dieron ningún paso encaminado a que hoy pudiéramos tener ya todo el trabajo arduo e ingente al que me he referido antes para tener un nuevo servicio de transporte urbano, pues no adelantaron absolutamente nada, sabiendo que llegaba el momento de finalización del contrato, sabiendo, porque lo habíamos puesto encima de la mesa en una moción, que les pedíamos trabajar ya con un año de antelación para detectar esas necesidades, ponerlas negro sobre blanco y poder intervenir inmediatamente, que fuera ya un hecho el vencimiento del contrato. Y en lo que tiene que ver con la zona de bajas emisiones, pues 3/4 de lo mismo, porque esto no es una obligación que haya nacido ahora a partir del 23. Podrían haber hecho algo y no lo hicieron, se lavaron las manos simplemente contratando una consultora, pero en muchos municipios que lo quisieron hacer así, pues no esperaron a contratar a una consultora para implantar una zona de bajas emisiones. El señor Emilio Sáez con el señor González, de concejal de movilidad, podrían haber implantado una zona de bajas emisiones en 2023 si hubieran querido. De manera que yo creo que, como digo, es un recurso, bueno, pues a no tener nada que ofrecer. Yo me quiero quedar con que estamos trabajando de la mano de los grupos políticos el pliego de transporte urbano, y ahí me quiero situar, en que salga con el mayor acuerdo posible todo lo que tenga que ver con el nuevo modelo de transporte urbano en la ciudad, y también espero que salga con el máximo acuerdo posible lo que tenga que ver con la implantación de la zona de bajas emisiones. Eso lo vamos a ver en pocas semanas, porque es intención, y vuelvo a una pregunta que hizo anteriormente y no me quiero tampoco escurrir, por dar la información también, y es que deberíamos intentar, antes de que finalice el año, pues que pase por el Pleno del Ayuntamiento ese borrador de la ordenanza, lo que hoy es un borrador y que hay que terminar de ultimar. Eso en este momento
es lo que debemos intentar, y este concejal, este equipo de gobierno lo hará con el mayor acuerdo posible. Mira, hablaba también pues de ese pliego para el transporte público, y venimos de marcar cifras récord en el uso del autobús urbano. Pues se están haciendo las cosas bien, conlleva muchas cosas, esos bonos también que para viajeros jóvenes, para familias, en fin, que es algo que está en auge y que la ciudad está cambiando esa mentalidad. No cabe ninguna duda de que ese incremento tremendo de usuarios en el transporte público, calculamos 5,5 millones para final de año, que es una cifra verdaderamente importante. Tiene mucho que ver con esos precios, claro, a los que nos hemos referido antes, con esa reducción a través de las subvenciones que se reciben del Estado, y también el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento en buena parte de esa reducción. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que el transporte urbano crezca en usuarios, pero claro, tenemos que ser capaces de atender toda esa demanda, la que existe hoy, que a veces no somos capaces de atenderla. Por eso es importante que tengamos cuanto antes el pliego en marcha, con más vehículos, porque es necesario a determinadas horas que existan más plazas. Hay determinadas horas del día, primera hora de la mañana, también hacia mediodía, en el regreso de los centros educativos y del trabajo, donde hay ciertos vehículos, hay ciertos autobuses que van completos y no admiten a más gente que hay en la parada. Somos plenamente conscientes de ello, por eso, porque el servicio de transporte urbano estaba en crecimiento ya también en 2022, urgíamos a tener claro cuál era el modelo, cuáles eran las necesidades. Estamos ya prácticamente ultimando los números. Todo se traduce al final en números con el símbolo del euro detrás. Y claro, para poder atender esas necesidades al final hay que saber con cuánta cantidad de dinero hay que contar. Pues yo creo que seremos capaces de atender cuestiones que están siendo un problema a día de hoy, pero también ese problema, el que yo he puesto aquí encima de la mesa, quiero referirme a él como algo positivo, en el sentido de que se aprecia por parte de los usuarios que es útil nuestro transporte urbano. Si no, no se plantaría en una parada a intentar subir al siguiente autobús, si no lo viera como algo útil en sus desplazamientos ordinarios, en sus desplazamientos cotidianos. De manera que en ese sentido, pues siempre con la lupa puesta en las necesidades y de la mano de los técnicos municipales, que son quienes mejor tienen la capacidad de traducir en propuestas concretas cuáles son esas necesidades. Concejal, sé que escapa un poco el área, ¿no? Pero si hablamos de accesibilidad, porque yo creo que también entronca muy bien con lo que es la movilidad en la ciudad, Albacete también está dando una apuesta clara. Es decir, se ha anunciado una reforma, por ejemplo, de los ejidos de la feria, que lo que pretende en primera instancia es atender una demanda de las personas con una movilidad diferente, con una movilidad reducida, y que venían reclamando durante años que, jolín, que Albacete es una ciudad paseable, pero que en ocasiones tenía esas barreras que impiden la circulación habitual de estos usuarios. Es una apuesta clara, ¿no? Y en lo que decía, yo creo que entronca también con lo que es la movilidad. La accesibilidad es transversal y desde luego a algunas áreas le toca más que a otras, a la movilidad mucho, desde luego. La accesibilidad también hay que plantearla en el servicio de transporte urbano, no solamente en lo que es exclusivamente la vía pública o en edificios, de manera que claro que tenemos que atender a esas necesidades que se ponen de manifiesto. Yo creo que Albacete es una ciudad muy accesible, creo que es algo que está en el sentir de toda la ciudad, y todas las corporaciones municipales han tenido esa sensibilidad y todas han avanzado en accesibilidad. Y creo que por eso se ve más cuando hay alguna carencia en algún punto concreto de la ciudad, se aprecia con más claridad, porque es algo que en el entorno de lo que está razonablemente bien, pues destaca, ¿no? por esa necesidad de intervención. Esa obra en el entorno de la feria, esa obra en los ejidos, no solamente va a mejorar nuestra feria, que ya es muchísimo, no cabe ninguna duda, porque son 10 días donde nos mostramos al mundo y donde el tránsito por esa zona es tremendo, ¿no? Esa obra todos los martes por los invasores va a tener una mejora, va a tener
una función en la mejora de la accesibilidad, yo creo que muy notable. Y precisamente muchísimas personas que acuden martes tras martes a esa zona de la ciudad, pues en muchos casos tienen unas necesidades de movilidad, pues que hacen especialmente importante la realización de esa obra, de esa intervención. Yo creo que, como todo, cuando se hacen obras, veremos el antes y el después, una vez que esté finalizada la actuación, y veremos la importancia de ese paso más dado como algo que ejemplifica, pero que es verdad que a lo largo de toda la ciudad son intervenciones que se están produciendo, bueno, en barrios, en calles, donde no solamente es una cuestión ornamental, que siempre que se hace algo nuevo queda más bonito. La misión y la función principal es la mejora de la accesibilidad, la mejora en el tránsito peatonal por multitud de aceras que se están mejorando y que vamos a seguir mejorando en el futuro, porque hemos duplicado la cantidad de 2,5 millones de euros que había para reposición de pavimentación, reposición de vías públicas, se ha duplicado a 5 millones de euros anuales. Y la finalidad es esa, la finalidad es el avance definitivo y la mejora y la intervención en aquellos puntos de cierta carencia de accesibilidad, de excelencia, me atrevería a decir, donde falta esa excelencia que casi podemos apreciar en otros puntos de la ciudad, pues poder intervenir y poder ir eliminando paulatinamente pues las pequeñas deficiencias o las grandes que las puede haber, que puedan seguir existiendo. No quiero olvidarme del colectivo de ciclistas porque son pues importante también en la mesa de la movilidad, que tiene pues una relación estrecha, ¿no?, con quienes representan a estos colectivos, y no nos olvidamos del carril bici en este sentido. La ciudad se transforma, avanza hacia esa electromovilidad, por ejemplo, ¿no?, esa zona de bajas emisiones, peatonalizaciones, cambio de sentido. En todo esto el carril bici tiene un trazado que no sé si, bueno, pues si va a seguir creciendo, si es inamovible, si hay novedades para 2026 en cuanto a mejoras en este sentido. Un poco, pues eso, un balance general. Bien, de la mano de los usuarios ciclistas, fundamentalmente en la mesa de la movilidad representados por la asociación Curva, pero también a título individual, o otras asociaciones, como las asociaciones de vecinos, nos plantean cuestiones relacionadas con la movilidad ciclista. Y siempre procuramos, por un lado, cuando se hace un diseño nuevo de cualquier actuación, de cualquier obra, y hay ejemplos recientes, pues introducir esa movilidad ciclista, no de una manera que en algunas ocasiones ha podido ser frívola, me atrevo a decir, por el simple hecho de que figure en una actuación un carril bici, sino de una manera que realmente garantice la seguridad tanto del ciclista que va a utilizar el carril bici como del entorno de los peatones, y además la utilidad real de cualquier infraestructura ciclista que se ponga en práctica. Esa es la seña o la línea de actuación del equipo de gobierno en el área de infraestructuras, estrechamente relacionada con la de movilidad, y bueno, pues también la mejora en la intervención en aquellos puntos de la infraestructura ciclista ya existente donde convenga intervenir. Ha sido objeto de ese plan de seguridad vial al que me he referido antes, que estamos trabajando, un especial objeto de atención, la movilidad ciclista. También la movilidad en patinete eléctrico, los famosos VMP, que bueno, están suponiendo un problema, y lo estoy diciendo mal. No es que el artículo, el objeto en cuestión esté suponiendo un problema, sino el uso indebido de los patinetes eléctricos está suponiendo un problema de movilidad y de seguridad vial en la ciudad. Un problema que, de la mano de la policía local, estamos tratando de atajar, bueno, haciendo un seguimiento y un control de que se produce un uso adecuado de este medio de transporte. Como dato, para que se haga alguien una idea de un poquito a qué nivel llega la problemática, cuando la policía local hace campañas de control de vehículos, de cinturón de seguridad o de cualquier elemento relacionado con la seguridad vial, pues el porcentaje de incidencias sobre el número de vehículos controlados y el número de vehículos sancionados es muy pequeño. La inmensa mayoría de los coches, de las motos, van en orden. El porcentaje puede suponer un 2, un 3, un 4, un 5%, dependiendo de lo que se esté examinando. En los mes y medio aproximadamente que viene la policía local haciendo un seguimiento y unos controles periódicos de este medio de transporte, de los VMP,
los porcentajes de infracción, en algunos casos, cuando hacen el balance del día, supera el 50%. El 50% de los usuarios de los VMP, en los datos que vamos recibiendo por parte de la policía local, incumplen de alguna manera, o bien por ir dos personas subidas en el patinete, o bien por no llevar casco, o bien por no llevar la señalización o la iluminación obligatoria, o bien por circular por la acera o por lugares por donde no se debe. Poco a poco, desde el principio de este mes y medio al que me he referido, para acá es cierto que se viene reduciendo ese porcentaje, pero sigue siendo más alto de lo que en general se aprecia en otras campañas. De manera que hay que también hacer una llamada de atención. Me atrevo a decir a muchos padres, no solamente son jóvenes los que incumplen, también hay adultos, pero aprovecho desde aquí la oportunidad para llamar la atención de muchos padres que pongan atención a cómo se mueven sus hijos por la ciudad, por su propia seguridad, porque hay accidentes también que son absolutamente lamentables y absolutamente evitables entre otro tipo de vehículos y los patinetes. Y yo creo que es un poco misión de todos y bueno, de unos padres, de unos menores especialmente, claro. Qué importante, educación por un lado y sobre todo también esas campañas municipales de educación a la ciudadanía que muchas veces parece como que se quedan en cartelería y que al final pues es una imagen que va calando y que es muy necesaria y que luego tenemos datos que nos dicen que la problemática existe. Nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar pasar también pues a nivel de infraestructuras una de las noticias que ha marcado estos últimos días, que es bueno, pues la apertura, podemos decir ya, del circuito de velocidad de Albacete. Como presidente del consorcio, llevábamos años esperando que esta infraestructura pues, que no se dejara en el olvido, ¿no? Que la tenemos en Albacete, que es importante, que puede ser importante para la ciudad, y no sé, concejal, si finalmente pues, el impulso es definitivo. El impulso es absolutamente definitivo, es de las cosas que ya bueno, son palpables, lo va a ser a partir del sábado de la semana que viene, del sábado 29. El circuito tuvo su última prueba deportiva en octubre de 2019 y con posterioridad a la pandemia en el 21 la última actividad privada. Ya venía años antes de ese 2019 con planteamientos por parte de la Federación de Motociclismo, de Dorna, de determinadas carencias en materia de seguridad que había que acometer para poder seguir albergando pruebas deportivas, pero también para poder seguir albergando actividad que bueno, entraña un riesgo. Un circuito de velocidad acoge coches, motos, camiones que van a cierta velocidad y requiere de unas medidas de seguridad mínimas que no se aseguraban, no estaban correctamente implantadas ya en 2019, años antes de 2019. La última intervención en este sentido fue en 2014-2015 con un reasfaltado, una modificación de parte del trazado, se eliminó la chicane, crecieron los boxes, pero había cosas pendientes por poner en práctica. Bueno, es difícil en la administración gestionar un circuito de velocidad. No es sencillo por los plazos, por los trámites, por la envergadura de las intervenciones también y por la especificidad técnica que tenían esas intervenciones. No es intervenir en una carretera, no es lo mismo un circuito que una carretera, aunque tengamos magníficos ingenieros de caminos en la administración, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento. Pero requería de un impulso y de creer que verdaderamente es una infraestructura válida y útil para la ciudad y para la provincia de Albacete, no solamente por lo que allí se produce, sino por la imagen que traslada de la ciudad hacia el exterior. Hay mucho más interés, habiendo interés en Albacete, porque lo hay, pero hay mucho más interés en el circuito de Albacete fuera de Albacete que en la propia ciudad, habiendo, como digo, mucho. Y eso da idea de la importancia que tiene de proyección de Albacete hacia el exterior. Yo quiero agradecer que cuando iniciábamos esta corporación, tanto en el Ayuntamiento como la Diputación, y se le planteó a la Diputación, quien presidía en aquel momento el consorcio del circuito, se le planteó que bueno, cambiáramos los papeles y que fuera el Ayuntamiento quien diera el impulso a lo que ya se había iniciado en la corporación anterior por parte de la Diputación, de la remodelación y de las reformas necesarias. Pues quiero agradecer
pues ese acuerdo que se produjo entre ambas instituciones, y de la mano hemos ido trabajando en estos 2 años y un poquito más para que sea una realidad, algo que no era sencillo, pero que era muy, muy deseado. Arrancamos este año con 5 actividades. El circuito siempre ha tenido un parón en el invierno en su actividad, hacia final de noviembre, principio de diciembre, y se reanudaba hacia final de febrero, principio de marzo. Va a ser así. En marzo ya habrá actividad y estamos trabajando en concretarla. Tenemos peticiones para fines de semana, para el año que viene, que podríamos llenar 3 años, hablando de fines de semana. Yo creo que hay 3 veces más peticiones que para lo que podemos atender por el número de días de fin de semana. Pero queríamos arrancar el año ya con la experiencia y con la exposición de lo que es la instalación con las nuevas medidas de seguridad que vamos a poder poner en práctica en estos días. Se está ultimando en estos días en la instalación de la última medida de seguridad importante que había que implantar, que es la del circuito cerrado de televisión. Y bueno, yo creo que vamos a disfrutar todos de volver a ver, bueno, pues motos en este caso rodar el día 29, el día 7 serán coches, serán fórmulas. Y bueno, pues algo que me hace particularmente ilusión porque es el esfuerzo de muchas personas, el esfuerzo de muchas personas y la ilusión de muchas personas en el ámbito de la Diputación, en el ámbito del Ayuntamiento, en el ámbito del propio circuito y en el ámbito de la afición, pero también en el ámbito de la economía de la ciudad, porque hay diversos sectores económicos. He tenido recientemente una reunión con APRECA, la Asociación de Concesionarios de Vehículos, la voy a tener el próximo lunes con los concesionarios de motos, la Asociación de Hostelería, Comercio, Turismo. Yo creo que es algo que trasciende lo deportivo porque se ha transformado como se usan los circuitos desde que se construyó el circuito de Albacete, que tenía un enfoque seguramente más deportivo que no vamos a perder. También digo, y hago este inciso, ese enfoque deportivo que siempre ha tenido el circuito y ese origen y ese nacimiento vinculado al deporte en el año 2026 va a seguir generando historia, la actividad deportiva en el circuito, pero es verdad que la sostenibilidad, el sostenimiento de cualquier circuito a día de hoy al final también se produce a través de una actividad, podemos decir, comercial, muy vinculada al ocio en algunos casos, pero también muy vinculada a la actividad económica, al comercio, de manera que vamos a ver si somos capaces de exprimir al máximo una instalación que le puede dar a Albacete una importante proyección y también pues, ser capaces de incorporar fórmulas de gestión que aseguren que no va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido, es decir, que exista la agilidad necesaria para poder atender las necesidades de manera que no tengamos que experimentar un parón, sino que se puedan ir acometiendo esas necesidades con bueno, pues esa agilidad a que me refiero y también eficacia, no solamente la agilidad, sino la eficacia para que el circuito sea útil para la ciudad y para la provincia. Bueno, pues me alegra terminar con una buena noticia, también con esa infraestructura que cobra vida de nuevo, que hace también ver cómo los acuerdos entre grupos, entre partidos políticos, pues hacen que finalmente las cosas sean una realidad y que la política importa en nuestro día a día. Así que entrevista redonda, concejal de Movilidad y Feria, Francisco Navarro, muchísimas gracias por atender la llamada de Visión 6, por este ratito de charla, ¿no?, esta noche. Y bueno, si 2025 pues, nos deja buenas noticias, yo espero que 2026 pues, que nos traiga otras muchas que quedan por ver. Así que enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por la atención. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Y ustedes ya saben, yo les decía que hoy hablábamos de Albacete, de cómo la política y cómo las decisiones influyen en el día a día de las personas, y la semana que viene pues les espero con un nuevo tema sobre la mesa, nuevos invitados en este plato y solo me faltan ustedes, así que no me fallen. Buenas noches. Mano a mano.